demostración les traemos lo que se conoce como un cuenco tibetano, el cual consta no solamente del cuenco, sino un pequeño manguito de madera. Lo que vamos a hacer es frotar al cuenco de cierta manera, a cierto ritmo, y eventualmente el cuenco va a entrar en resonancia y va a emitir un sonido. Y vean que si no está sonando, y yo nada más con el hecho de frotarlo voy a producir vibraciones en este. Esto es el fenómeno de resonancia. ¿Qué está pasando? A las cosas les gusta vibrar a su manera. Cada objeto tiene su forma natural de vibrar, ya sea el cuenco tibetano, ya sea un edificio, ya sean cristales, ya sean lo que sea. Cada objeto por su forma, por la disposición espacial de sus componentes, tiene una forma de vibrar que le parece más que cualquier otra forma de vibrar. Entonces, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas frecuencias, unos objetos vibran más que otros. Entonces, si yo hiciera esta cosa así rapidísima, sí vibra, pero vean cómo a veces de repente se apaga. O se oye precisamente un raspado, como les decía. Porque lo que está haciendo el objeto es vibrar así. ¿Sí? Entonces, tal vez no lo podemos percibir a simple vista, porque obviamente es un objeto mucho más duro el cuenquito de metal, pero lo que hace es esto. Lo que estoy haciendo cuando yo raspo la superficie del cuenco con el manguito de madera, lo que hago es por medio de fricción excitar a todas las partículas de la superficie y entonces ellas empiezan a vibrar de la forma que mejor les parece. Entonces, cuando de repente empiezan a vibrar de esta manera y yo empiezo a pasar el manguito de una manera mucho más rápido, lo que hace es que esta vibración me rebota el manguito. Entonces por eso se oye ese pequeño ruido. Si yo lo hago de manera que el objeto entre en resonancia, es decir, que yo pase el manguito de madera a la frecuencia que al objeto le gusta, entonces ese sonido empieza a ser reforzado y eventualmente entonces empieza a oír. Es exactamente lo mismo que pasa con los columpios. Si uno se sube a un columpio y de repente empieza a mover los pies de manera descontrolada, pues el columpio no va a servir, ¿verdad? Sin embargo, si uno sabe cómo darle al columpio, efectivamente cada vez que nosotros empujamos nuestros pies, el columpio le gusta vibrar en ciertas frecuencias y si nosotros con los pies captamos esa frecuencia, eventualmente nosotros nos vamos a mover con el columpio. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que está pasando. Y eso es solamente la explicación de cómo resuena o cómo suena el cuenquito de metal. El fenómeno de resonancia es muy importante, es uno de los fenómenos más agradables, porque si no, no tendríamos instrumentos musicales. Si nosotros nada más agarramos y estiramos una cuerda y la pellizcamos, no tenemos ningún sonido audible, y sin embargo la guitarra tiene una caja de resonancia, así se le llama tal cual, en donde efectivamente cuando uno toca las cuerdas de la guitarra, esa caja de resonancia refuerza esa vibración natural de las cuerdas y entonces podemos oír las cuerdas. También los pianos y prácticamente casi cualquier sonido instrumento tiene una caja de resonancia. Entonces ese es el fenómeno de resonancia. Sin embargo, en el cuenco tibetano hay todavía un fenómeno mucho más interesante que los entendidos en esto de repente les ponen agua y hacen que con la vibración el agua prácticamente ebulla, bueno, parezca que está hirviendo el agua que está dentro del cuenco tibetano. Ese fenómeno ya no es un fenómeno de resonancia, es un fenómeno que se llama las ondas de Faraday. Bueno, es conocido como ondas de Faraday. Esencialmente son ondas estacionarias, como las de la cuerda de guitarra que está fija y que de repente la cuerda vibra sin necesidad de avanzar la onda, sino esencialmente se queda estacionaria en la onda. Es el mismo fenómeno que se tiene cuando de repente ustedes tienen un vaso sobre una superficie rugosa y de repente arrastran el vaso y de repente el agua empieza a burbujear o a saltar. Lo que pasa es que la fricción del vaso con la superficie le transmite la vibración al agua y entonces a una frecuencia crítica la superficie del agua se vuelve inestable y entonces empieza este efecto como de ebullición. No es por temperatura, obviamente, es un efecto de las ondas y es un efecto no lineal, es un efecto de superficie de alguna manera. Matemáticamente describir este fenómeno es un poquito más complicado, pero en particular es lo que pasa. Y entonces cuando nosotros tenemos agua en este cuenquito y de repente lo hacemos vibrar, vemos en la superficie del agua que se forman estas ondas. Lo que es curioso es que también este fenómeno de las ondas estacionarias o las ondas de Faraday lo hacen los cocodrilos para llamar a sus parejas. Entonces lo que hacen es que ellos agarran, se ponen en la superficie y empiezan a inflar y desinflar sus pulmones a manera rítmica y de repente el agua que está alrededor de ellos empieza a tener exactamente este mismo fenómeno de ebullición y entonces se empieza a ver cómo se brincan el agua alrededor del cocodrilo, ¿no? Y entonces el cocodrilo que logre salpicar más pues se queda con la cocodrilo hembra. Curioso. ¿Sí? Entonces es un fenómeno muy bonito, es un fenómeno bastante curioso, es un fenómeno